Perfecto. María, ahora sí, de hecho estoy en la etapa para desbloquear. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, aquí está por supuesto el ciclo de estudio. Les recuerdo a todos aquí se encuentra el ciclo que vamos a estudiar esta semana. Nos encontramos en la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Ayer vimos siniestros de tránsito y les recuerdo a todos y a todas que la parte de definiciones básicas, por supuesto, la tienen que estudiar ustedes de manera personal. Muy bien. Vamos a estudiar. Les recuerdo que esta semana tenemos miércoles y miércoles, que quiere decir que mañana vamos a ver dos temas, ya que tenemos la sesión del jueves y el día viernes por reunión organizacional, por esta vez, no vamos a tener clases, pero por supuesto no vamos a perder ningún capítulo, ya que mañana, como ya les decía, vamos a abordar dos capítulos en una clase. ¿Por qué dos? Porque justamente el capítulo de convivencia vial es bastante cortito, así que además que alcanzamos a hacer dos capítulos en una sesión. Muy bien, comencemos entonces la sesión de hoy que habla sobre los principios de la conducción. Les recuerdo a todos el método de estudio. Realicen muchos test, lean el libro, si es posible vayan leyendo el libro antes de las clases y participen de las clases. Recuerden que en clases es donde aclaramos muchas dudas, parte del contenido que no se entiende, por supuesto, en la lectura. Muy bien, comencemos a estudiar. Bienvenidos todos. Nos encontramos en nuestra plataforma oficial. Recuerden que nosotros estudiamos desde practicatest.cl. Nos vamos a la sección que dice temarios. Luego nos vamos a donde dice temario B. Y por supuesto aquí encontramos todos los capítulos del libro del conductor y nos vamos al que dice principios de la conducción y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a abordar hoy día. Es un tema más extenso, así que a poner harta atención. Muy bien. Comencemos. Los principios de la conducción. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a ver el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. El funcionamiento del automóvil. Vamos a partir por la parte más importante del vehículo. La parte más importante del vehículo es el motor. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y las flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente esto se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Muy bien. También es importante reforzar que la función del motor principal, que es en este caso, transformar la energía. La energía que viene, en este caso del petróleo o gasolina, por supuesto se transforma a través de la cantidad de giros del motor para que el vehículo pueda funcionar. O sea, función del motor, transformar la energía. Eso es pregunta de examen. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Buenas noches,
Bélgica, Jonathan. Buenas noches, estoy muy feliz. Hoy aprobé mi examen teórico. Muchas gracias por las clases, fue de mucha ayuda. Éxitos, práctica test. Buenas noches, gracias Jonathan por tu saludo. Muchas gracias. Por supuesto lo vamos a hacer extensivo a todo el equipo de práctica test. Te deseo lo mejor en todo el proceso que venga y que seas un excelente conductor. Muchas felicitaciones, Jonathan. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, María Eugenia. Jorman, buenas noches. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. O sea, el aceite en este caso, ya, del vehículo, podríamos asemejarlo como a la sangre que corre por el cuerpo humano. Si ustedes se fijan, por supuesto, sabemos que la sangre en este caso nutre todos los órganos que están, por supuesto, en el cuerpo humano. Cuando la sangre se enferma, por supuesto que los órganos también se enferman. En este caso es algo similar. El aceite, en este caso, lo que hace es pasar por todas las partes móviles del vehículo y evitar que haya desgaste en la fricción de estas partes. ¿Ok? Por lo tanto, mientras el aceite no se encuentra en buen estado o no hay buen nivel de aceite, por supuesto que las partes móviles se van a desgastar. Muy bien. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Muy bien. Entonces, siempre como conductores tenemos que verificar el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Es una varilla que uno puede sacar y en la punta tiene una medida y uno puede verificar si se encuentra a buen nivel el aceite. Muy bien. Si se encuentra a buen nivel. Y por supuesto debe tener un color café bastante claro. Si ese aceite ya está de color negro, significa que tampoco está en buen estado. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos ahora al sistema eléctrico. Buenas noches, las personas que van llegando. Buenas noches, por acá tengo Giovanna, buenas noches. Rosario, buenas noches. Daisy, buenas noches. Yo tengo mañana el examen, ojalá me vaya bien. Esperemos que sí, Daisy. Esperemos que hayas estudiado lo suficiente para que te vaya increíble. El sistema eléctrico. Los principales elementos del sistema eléctrico y el funcionamiento son los siguientes. Primero, la parte más importante del sistema eléctrico se llama alternador. Es el encargado de producir la energía eléctrica. Entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida se almacena ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga, ¿ok? El sistema eléctrico en este caso lo podríamos asemejar también al cerebro de una persona. Y el cerebro en este caso vendría siendo el alternador, ya que en el cerebro se producen las conexiones neuronales para que nosotros podamos vivir, ¿ok? En este caso también en el alternador se produce, es el encargado de producir la energía eléctrica, en este caso también del vehículo. Muy bien, y ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Vamos a ver aquí, por supuesto, tenemos un video explicativo que habla justamente de lo que es el sistema eléctrico. Muy bien, vámonos ahora al sistema de combustible. El sistema de combustible tiene tres partes: el estanque de combustible, conductos y una bomba. Atención con esas tres partes que es pregunta de examen, ¿ok? Conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente a la admisión.
Los autos más antiguos funcionan con un carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. O sea, autos antiguos cuentan con, autos antiguos cuentan con un carburador y autos modernos cuentan con motores de inyección, que en este caso lo que hacen es, por supuesto, eyectar, por supuesto, la benzina o gasolina en este caso. Cuando el motor, cuando usted cargue combustible, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No abrir innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de los combustibles son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use el octanaje recomendado por el fabricante del vehículo, que puede ser 93, 95 o 97. ¿De qué depende el octanaje? Se dice que el octanaje, mientras más alto es, más pura en este caso es la benzina que usted está echando a su vehículo. Muy bien. Dice también, llene siempre el estanque para liberar menos gases. A ver, también tenemos que ser conscientes que a veces no podemos mantener siempre el vehículo lleno, ¿verdad? Ya que, pero sí lo que no tenemos que hacer nunca es andar con el combustible al mínimo, ¿ya? O ocupar la reserva, andar siempre con la reserva, porque esa pequeña porción de combustible que queda, generalmente tiene mayores partículas que pueden dañar el vehículo, partículas nocivas, podríamos decir, que pueden dañar el vehículo. Al cargar gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular y no debe fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Aquí, frenadas y aceleraciones. En este caso, cuando estamos en un taco, por ejemplo, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos. Así que, por supuesto, a tener conciencia de aquello. Vámonos al sistema de refrigeración. El objetivo del sistema de refrigeración, en este caso, es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. A ver, podríamos decir que es enfriar el motor y también mantener un equilibrio en la temperatura, ¿ok? Tampoco podemos andar con el motor súper frío, ¿ok? Tenemos que mantener un equilibrio en la temperatura. Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Atención, el radiador es donde está, en este caso, el ventilador. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa, bomba de agua mal tensada o puede estar rota. Si el motor ha aumentado la temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla. Si usted ve en el termómetro que comienza a aumentar la temperatura, deténgase de inmediato. Las fallas que se producen por estos aumentos significativos de la temperatura del vehículo, la verdad es que son bastante caras y también son peligrosas, ¿ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, que es venenoso en color y no tiene olor. En su examen le podrán preguntar por monóxido de carbono o también le pueden preguntar por óxido de carbono, ¿ok? Es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación por este gas, ¿qué produce primero? Dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. En este caso, eso es pregunta de examen, en este caso te pueden preguntar cuáles son los primeros síntomas de intoxicación y te pueden aparecer muchos síntomas, así como desmayos, convulsiones, etc. Efectivamente, es muy nocivo este gas, ¿ok? Por lo tanto, pero tenemos que tener claro que los primeros síntomas son dolor de cabeza y vómitos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al embrague.
¿Hay alguien que me... A ver, voy a contestar alguna. Vómito y dolor de cabeza. Sí, Susana. ¿Cuál es tu pregunta? El embrague, vamos a ver. Era eso. Sí, vómito y dolor de cabeza, los dos primeros, los síntomas primarios de intoxicación. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión. Saludos desde La Serena. Saludos, Alma. Qué lindo nombre. El embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios, volver a conectar el embrague soltando el pedal. Dice acá, al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso se disminuye el control sobre el vehículo. Vamos a explicar esto con esta imagen. Fíjese acá. Cuando usted pisa el embrague, en este caso, está realizando una acción que se llama desembragar. Cuando uno está desembragando, se separan los discos del sistema de embrague. Y claro, cuando se separan los discos, nosotros podemos pasar los cambios, ¿verdad? Y, por supuesto, adecuar la marcha. Cuando yo suelto el pedal, ¿ok? Suelto el pedal, estoy embragando o embragar, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Se acopla todo el sistema de discos nuevamente con la marcha engranada. ¿Qué significa eso? Con la marcha que yo pasé, si pasé segunda, tercera, cuarta, etcétera, con la marcha engranada. Y ahí la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Muy bien, así funciona en este caso el embrague. Vámonos a la caja de cambios. Profe, al presionar el embrague en reversa, ¿se genera energía? En reversa. Si yo presiono el embrague en reversa, a ver, si yo presiono el embrague, es netamente para poder pasar el cambio de reversa. Luego que lo paso, suelto el embrague y comienzo, por supuesto, a retroceder. Eso es lo que debería pasar. No sé a qué te refieres con generar energía, Ariel. ¿Ya? Al retroceder, eso, al soltar se genera la fuerza. Claro que sí. Al soltar el embrague se acopla todo el sistema de discos con la marcha engranada, con la marcha ya pasada, que es la marcha de reversa, y por supuesto se genera la energía para que tú puedas retroceder, al igual que cualquier otro tipo de cambio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos por su... Ah, estábamos en la caja de cambios, perdón. La función de la caja de cambios en este caso es multiplicar la fuerza del motor. Pregunta de examen. Función de la caja de cambios, multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Claro que sí. Por supuesto, si nosotros ocupamos correctamente la caja de cambios, vamos a ahorrar combustible y vamos a contaminar menos. ¿Cómo yo empiezo a saber esto? Por supuesto, tenemos que saberlo ya en la práctica. Ahora, si ustedes están practicando, por supuesto, tienen que manejar este tema de la caja de cambio. Por supuesto, en el caso, no sé, vas conduciendo por carretera y vas en tercera y comienzas a forzar el vehículo en tercera, la verdad es que hay que escuchar el motor. Uno siempre como conductor aprende a escuchar el motor, ya que el motor nos va diciendo también a las cuántas revoluciones ya tengo que ir pasando la siguiente marcha. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos, en este caso, a la suspensión y la amortiguación. Estos se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Les recuerdo que la suspensión y la amortiguación son los encargados del contacto con la calzada. Muy bien. Ahora, aquí por primera vez aparece la palabra seguridad activa.
Cuando hablamos de seguridad activa, hablamos de todos los elementos del vehículo que me mantienen en protección mientras yo conduzco. O sea, están todo el rato en funcionamiento para que mi conducción sea óptima, como por ejemplo la suspensión y la amortiguación, los frenos, los neumáticos. Todos esos elementos son parte de la seguridad activa, ya que están activos todo el momento para que la conducción sea óptima. Muy bien. En cambio, los elementos de seguridad pasiva, que los vamos a ver al final, son todos aquellos elementos del vehículo que me protegen en caso de una emergencia, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag y por supuesto el apoyacabezas. Esos elementos son parte de la seguridad pasiva, ya que actúan cuando es necesario. ¿Muy bien? En cambio, la seguridad activa actúan en todo momento. Esa es la diferencia para que lo tengan claro, ya que eso es pregunta de examen también. ¿Cuáles son, en este caso, los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? A ver, primero que todo, la función de los amortiguadores, en este caso, que van sobre donde están ubicadas las 4 ruedas, ¿ok? Es, en este caso, absorber la energía. Absorber la energía, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que tú vas conduciendo y justo hay un hoyo que tú no viste y el vehículo pasa por este hoyo, efectivamente el vehículo, ¿qué va a hacer? Vas a comenzar a saltar, ¿ok? Pero tú al saltar vuelves a tomar la estabilidad del vehículo y mantienes el control del vehículo. ¿Quién se preocupa, o el elemento que se preocupa de esto, de que el control vuelva al vehículo, son los amortiguadores, ya que absorben la energía? Podrás saltar o te pasa, no sé, por el caso que te pases un lomo de toro, por ejemplo, que de repente hay lomos de toro que no están pintados, ¿ok? O de repente existen, pero no sé, por el municipio no los pinta. En ese caso, y tú vas conduciendo en un lugar que no conoces y el vehículo salta, efectivamente va a haber movimiento dentro del vehículo, pero lo que te permite controlar el vehículo en este caso es el amortiguador. Muy bien. Perfecto. Carmen, profe, la activa te ayuda a evitar accidentes, las pasivas te ayudan cuando tienes accidentes que las lesiones no sean tan fuertes. Claro que sí, Carmen. Visto unos de color negro. Yo asocio los amortiguadores de las bicicletas, amortiguan los saltos. Claro que sí, Paula. Tal cual, eso es. Súper bien asociado. Muy bien. Entonces, cuando los amortiguadores están en malas condiciones, ¿qué sucede? El vehículo no posee estabilidad, especialmente en las curvas. Con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning o que el vehículo, en este caso, pueda patinar en un charco de agua. El mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Los frenos ABS son los frenos antibloqueo. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo, claramente, ya que el amortiguador no nos está protegiendo frente a un impacto, ¿ok? No nos está protegiendo y por supuesto se pueden dañar las otras partes del vehículo y por supuesto menos confort en la conducción. Esto puede provocar la fatiga del conductor. ¿Y por qué es esto? Porque efectivamente cuando un amortiguador está en malas condiciones, suena, y suena bastante feo. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a ver. Llegamos a otro elemento de seguridad activa, son los frenos. ¿Ok? Ariel, vamos a llegar a los frenos ahora. Llegamos a los frenos, te explico. Los frenos, su función principal es evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen para evitar siniestros y es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. Muy bien. El uso es importante a utilizar los frenos
de manera correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con frenos ABS, es decir, frenos antibloqueo. No todos los vehículos tienen ABS. Usted debería saberlo. Si tiene su vehículo, debería saber si tiene frenos ABS o no. En este caso, en una frenada, si usted frena de golpe por pánico en una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye también a altas velocidades. Con un ejemplo, los frenos ABS, un vehículo que no tiene frenos ABS, si tiene una frenada intempestiva, una frenada de emergencia, frena de golpe, ¿y qué hace el vehículo? Comienza a patinar por el pavimento, sale humo de los neumáticos y el vehículo pierde el control. Eso significa que las ruedas se bloquean y ese vehículo no tiene ABS. En cambio, un vehículo con ABS te permite, en una frenada de emergencia, te permite mantener el control del vehículo y por supuesto va a evitar, en este caso, que el vehículo comience a patinar como loco sin tener el control. ¿Ok? Esa es como la diferencia. El vehículo tiene dos sistemas de frenos independientes. Tenemos el pedal de freno, que es el freno de servicio, que es el pedal que siempre ocupamos, que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento, es mecánico y funciona sobre las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle en su vehículo qué cosa. El nivel de líquido de frenos continuamente base las indicaciones del fabricante. Es un líquido que está en un recipiente adentro, en este caso con los elementos de su vehículo, y nunca se consume. Entonces tenemos que estar observando de vez en cuando que, por supuesto, que ese líquido esté ahí. Si eso baja su nivel, es por un desperfecto mecánico y podría causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga, o sea que mi pierna no se tenga que extender hasta el fondo para poder frenar el vehículo, ¿ok? Que también la posición del pedal no descienda cuando lo tiene presionado. Hay algunos vehículos que uno presiona y el pedal baja, ¿ok? Atención con aquello. También tenemos que controlar que el pedal se sienta, el pedal no se sienta rígido y que el pedal se sienta rígido y no elástico, eso es. El pedal del freno debe ser elástico, no debe ser rígido, no debo esforzarme para frenar, ¿ok? También tenemos que controlar que las luces de freno funcionen, que el freno de mano funcione correctamente y que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Vamos ahora a los neumáticos. Los neumáticos primero que todo son el punto de apoyo con la calzada, son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos deben cumplir tres funciones: frenado, agarre y direccionalidad. Pregunta de examen. Tres funciones de los neumáticos: frenado, agarre, direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. Los surcos deben tener una profundidad de 3 milímetros. Cuando la profundidad es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Muy bien. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan también que hay una pregunta de examen que te pregunta sobre un neumático seguro. El neumático seguro siempre va a tener una profundidad en los surcos de 3 milímetros, no de 1,6. Un vehículo que tiene 1,6 milímetros de profundidad, o un poquito más quizá, no es un neumático seguro, ¿ok? Un neumático seguro es
3 milímetros. Dice acá, revisa habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen en este caso que es 1,6, inferior a 1,6. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos deben ser los primeros. Muy bien. Llegamos ahora a las luces. Vamos a ver. Las luces del vehículo tienen doble propósito. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida, y cuando ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones o maniobras. Las luces que deben tener por normativa todos los vehículos son las siguientes. 2 luces delanteras o 2 focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o color amarillo. Tenemos 2 luces intermitentes que son de color naranjo, 2 luces de estacionamiento de color naranjo, 2 neblineros que son opcionales. En la parte trasera del vehículo contamos con 3 luces de freno que son de color rojo, 2 luces intermitentes que son de color naranjo, 2 luces de retroceso que son de color blanco. Una luz en la placa patente que es de color blanco y 2 luces rojas fijas que son de color rojo. Si se fijan en los colores, en ninguna parte dice que se pueden poner colores morados, verdes, violetas, etcétera, ¿ok? Estos son los colores de las luces por normativa legal. Muy bien. ¿Qué significa que baja la fricción? Baja el roce. A eso se refiere. Baja fricción, baja el roce. No sé dónde dice eso, Maritza, pero eso es. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo, otro video explicativo y llegamos a los espejos. Permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él y a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. Atención, dice claramente que los espejos laterales, al ser convexos, muchas veces no proyectan claramente la distancia que tenemos de los otros vehículos, ¿ok? En ese caso, me tengo que asegurar mirando por el espejo retrovisor, ¿ok? Tengo que asegurarme que la distancia sea la correcta. Cuando hablamos de los puntos ciegos o ángulos muertos, en este caso, hablamos de aquellos momentos en la conducción, cuando yo voy conduciendo, voy a hacerlo mediante un ejemplo, voy conduciendo, voy a cambiar de pista y en ese momento que cambio de pista, bueno, miro por los espejos, no viene nadie, comienzo a señalizar, no pasa nada, y cuando comienzo a ejecutar la maniobra, el vehículo que viene al lado mío, un vehículo que nunca vi, me toca la bocina. Y la verdad es que uno gira la cabeza y efectivamente había un vehículo al lado tuyo que nunca viste por los espejos. A eso se le llama punto ciego o ángulo muerto. Tenemos un punto en los espejos donde no vemos a los otros vehículos. Muy bien, por lo tanto, mucha atención cuando vamos a ejecutar una maniobra en realidad que es una maniobra que requiere seguridad. Tenemos que fijarnos en los espejos, pero también tenemos que aprender a girar la cabeza, girar el cuello y volver, ¿ok? Para asegurarnos de ejecutar correctamente la maniobra. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien. Llegamos al siguiente tema de este capítulo, que habla sobre la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante, usted podrá controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades, esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde al conducir
verificar con anticipación el estado del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. En este caso, es tan fácil como pensar, quizás ustedes en algún momento de sus vidas se lanzaron en bicicleta por una pendiente. Ya cuando se lanzaron por esta pendiente en bicicleta y tenían que frenar o doblar, hacían el intento y generalmente la bicicleta te sacaba de la pista y te caías, ¿ok? Bueno, eso es la fuerza de inercia, en este caso también la fuerza centrífuga. ¿De qué depende la fuerza centrífuga también? Depende de la velocidad con que venga, en este caso, la bicicleta y de lo cerrada que tenga que enfrentar esta curva. Con los vehículos pasa algo similar. Si voy a exceso de velocidad y me encuentro con una curva muy cerrada, es muy probable que en este caso la fuerza centrífuga me saque del camino. Muy bien. Perfecto. Rosario. Los puntos ciegos también puede que no veamos a niños o animales. Totalmente de acuerdo, Rosario. Y Giovanna dice a las motos y ciclistas. Oh, wow, sí. Las motocicletas son un tema, ¿eh? Ya que como muchos motociclistas son súper intrépidos para la conducción, se meten entre medio de los vehículos y créanme que hay que tener mucho cuidado, porque créanme que no se ven. No se ven. Así que mucha precaución al conducir. Llegamos ahora al tema del famoso cálculo matemático que tenemos que realizar, que a mucha gente le cuesta, que se llama distancia de detención. La distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. Vamos a tratar de explicar esto lo más claro posible para que lo puedan comprender. Muy bien. Vamos a ver. Aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver que la distancia de reacción corresponde a la línea de color azul y la distancia de frenado corresponde a la línea de color verde. La distancia de reacción en este caso es la distancia que recorre un vehículo desde el que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. En este caso, si yo voy conduciendo y me encuentro con un cruce o un semáforo y veo el semáforo y comienzo a frenar. Ok, desde que vi el semáforo hasta que puse el pedal del freno, hasta que pisé el pedal del freno, puede pasar un segundo. ¿Ok? Un segundo. Pero ese pequeño momento se llama distancia de reacción. Es como yo reacciono. Luego, desde que puse el pie en el freno hasta que el vehículo se detuvo por completo, se llama distancia de frenado. En su definición es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Muy bien, perfecto. Ahora, la distancia de reacción, esto que vemos aquí, que yo veo el estímulo y piso el freno, ¿de qué depende? De la edad. Muchas veces una persona mayor puede perder ciertas habilidades en la reacción. Depende también de la fatiga y la somnolencia. Una persona fatigada, por supuesto, o con sueño, le cuesta reaccionar. Consumo de alcohol y drogas y también de algunos medicamentos, claro que sí. Temperatura al interior del vehículo y también las distracciones. Una persona que va haciendo otra cosa, por supuesto que su reacción no se encuentra en las mejores condiciones. La distancia de frenado, ¿de qué depende? Depende también de la velocidad a la cual circula. Por supuesto, mientras mayor velocidad llevo, por supuesto que me cuesta más frenar, ¿ok? Masa del vehículo, carga y su colocación. El vehículo, mientras sea más pesado, más cuesta frenarlo. Estado del vehículo. Que el vehículo se encuentra en buenas condiciones. Las condiciones de la vía, ¿ok? Por supuesto, no es lo mismo frenar en un pavimento asfaltado que frenar en un
lugar donde hay ripio, en una calle con ripio, ¿ok? Condiciones meteorológicas. También depende la distancia de frenado, porque fíjese que cuando nosotros tenemos esta distancia de frenado con lluvia la distancia de frenado aumenta el doble. Y con, por ejemplo, con hielo, la distancia de frenado aumenta 10 veces sobre lo normal. ¿Ok? Por lo tanto, de eso depende en este caso la distancia de frenado. Vamos a ver el cálculo, cómo se hace este cálculo matemático. Y cómo es la fórmula. A lo mejor ustedes ya la saben, algunos ya la han repasado. Dice así este ejemplo. También se plantea de esta manera en el examen. Si un vehículo viaja 60 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de detención? Dice así. La distancia de reacción, bueno, acá teníamos que sumar la distancia de reacción con la distancia de frenado. Y si se fijan, la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿De dónde aparecieron estos números? ¿Qué es el 3 y qué es el 5? ¿Qué significan? Fíjense que no significan nada. No, no son segundos, no son metros, no es distancia, no es tiempo, no es nada. ¿Ok? Es solamente una fórmula matemática para poder realizarlo. Es una fórmula estandarizada, lo que significa que es una fórmula, que esos números siempre van a estar ahí. ¿Ok? Perfecto. Primera vez que ves esto, María. Ojalá lo puedas comprender muy bien. Entonces, María y los demás, la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5, según la fórmula. ¿Qué multiplico? Vamos a ver cuál es el problema que me plantea. El vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia de detención? Ah, ok. Tomo el 60, que son los 60. Camila, ¿siempre es por 3 y por 5? Sí, siempre es por 3 y por 5. Muy bien. Siempre es por 3 y por 5. Entonces, tomo el 60, que son los 60 kilómetros a los cuales viaja el vehículo, pero a este 60 yo le voy a sacar el 0, porque es un número entero. Usted me dirá, pero ¿por qué se le saca el 0? Porque así es la fórmula. No tengo otra explicación. Así es la fórmula. Si ese número fuera distinto, por ejemplo, fuera 80, le saco el 0 y me quedo con el 8. Si el número fuera 110, le saco el 0 y me quedo con el 11. Pero si el número fuera 55, wow, ¿qué hago 55? No es un número entero. Ahí tengo que, para hacer este ejercicio, tengo que aproximar el número. Podría aproximarlo a 60 o podría aproximarlo a 50 para sacarle, en este caso, el 0. Ya que esta fórmula es una fórmula aproximada, no es exacta. ¿Ok? Sigamos con el ejercicio. Entonces, ¿esto sale en la prueba? Sí, Sebastián, esto sale en la prueba, por eso lo estoy explicando. Muy bien, entonces tomamos el 60, le saco el 0, multiplico 6 por 3 para sacar la distancia de reacción. ¿Cuánto me da? 6 por 3, 18. Luego, multiplico 6 por 5 para sacar la distancia de frenado, me da 30. Sumo. La distancia de detención me dice la fórmula que tengo que sumar ambos resultados. Sumo 18 más 30, ¿cuánto me da? 48 metros. Aproximadamente es la distancia de detención de este ejercicio. Puede ser también que, imagínense, el resultado es 48, pero de las 3 alternativas que yo tengo, ninguna me da 48. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar el número que más se acerque al resultado que yo saqué. Por ejemplo, puedo tener alternativa A, 50, alternativa B,
30. Alternativa C, 110. De esos tres números, ¿cuál se acerca más a 48? 50. Marco 50. ¿Ok? Usted me dirá, pero no es el resultado. No, no lo es. Porque esta fórmula es una fórmula aproximada. Por lo tanto, así se realiza de la manera más fácil que podemos enseñarles. Muy bien. Continuemos entonces. Me costó hasta que entendí, dijo Bélgica. Detención. En la cotidianidad, Giovanna me dice, profe, la cotidianidad, ¿esto se aplica en qué momento? Mira, cuando uno va conduciendo, uno no se pone a sacar la distancia de detención en la cabeza. Créeme que no. No. Pero sí, ¿para qué es este ejercicio? En el fondo es para hacernos reflexionar cuánto nos demoramos en reaccionar y cuánto nos demoramos en detener, ¿ok? Para enfrentar ciertas situaciones. Para eso es, para reconocer cómo es la distancia de reacción, cómo reacciono más y cómo en este caso está mi distancia de frenado. Muy bien, pero en la cotidianidad nosotros no andamos sacando este cálculo para conducir, pero en el examen sí se los piden. Así que, ojo, si alguien le quiere sacar pantallazos, sáquele pantallazo para que lo puedan repasar. Pero así es. Muy bien. Perfecto. Oca, gracias. Se aplica inconscientemente con las luces amarillas. Y en algunos momentos no van amarillas, entonces paso no paso, claro que sí. Miren, efectivamente, ustedes lo están diciendo. Nosotros, cuando estamos conduciendo, eh, en este caso, no andamos sacando el cálculo matemático, pero sí tomamos conciencia de nuestra distancia de reacción, cómo estamos reaccionando y cuánto nos estamos demorando en frenar. Eso sí lo tomamos en cuenta, eso sí a veces tenemos que frenar de golpe porque tenemos una emergencia, ¿ok? Y ahí vemos cómo está nuestra reacción. Muy bien, y también la distancia de frenado, cuánto me demoro en frenar. Eso uno lo va analizando también en la práctica, pero no andamos sacando el cálculo matemático, ¿ya? Pero para eso es, en el fondo es para que tomemos conciencia cuánto nos estamos demorando, ¿ok? En este caso, cuánto nos estamos demorando y cuántos metros se extiende esto. Así que eso, muy bien. Continuemos. Aquí en la página ustedes van a encontrar algunos ejercicios. Aquí hay un video justamente explicado por el profesor Jaime, donde explica lo mismo que yo les estoy comentando. Y por supuesto llegamos al último contenido de este capítulo, que habla sobre los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Vamos a ver el cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen. Atención. Un choque a 50 km/h es como tirarse sin seguridad un piso 4. Un choque a 70 km/h es como tirarse sin seguridad un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad, este disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero, no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es la banda torácica cruza del punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación.
Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Importante, cuando sufre un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. Atención, el cinturón de seguridad, si cumplió su función, hay que cambiarlo. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte, tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reducen riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad y el airbag no se activa, puede provocar daños muy graves. ¿Muy bien? Perfecto. Maca, tu pregunta es, profe, esto de los pisos, ¿qué lógica tiene con la velocidad? ¿Es una fórmula o hay que aprenderlo de memoria? Es que hay una pregunta respecto a eso. Sí, Maca, más que mayor análisis, yo creo que el libro del conductor, en este caso, hace una especie como de comparación a los daños que podría tener una persona. Entonces, una persona que va sin cinturón de seguridad, los daños que podría tener serían iguales como si te tiraras del quinto piso. A eso se refiere. Creo que el libro del conductor hace ese tipo de comparación para que nosotros lo podamos entender. ¿Ok? Y efectivamente aparece en el examen. Hay una pregunta de examen que tenemos que aprendernos un poco esta lógica que nos están diciendo. Maca. Muy bien, continuemos. Sí, hace una comparación, pero la pregunta apunta a los kilómetros que alcanza la persona. Claro que sí. A mí en un test que hice ayer me apareció diciendo el piso 11. Entonces, ¿cómo podemos responderla? Mira, justamente ahora viene una pregunta. Vamos a analizar la pregunta, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a analizar la pregunta que viene ahora al final. El airbag, en este caso, disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el airbag frontal, en conjunto con el cinturón de seguridad, puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto. Para evitar riesgos, ojo, que el airbag también se debe reemplazar igual que el cinturón de seguridad. Para evitar riesgos y obtener máximos beneficios de este sistema, siempre recuerda, nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revisa el sistema con un técnico. Y recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca un vehículo. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y por último, llegamos al apoyacabezas. La función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. ¿Ok? La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva. Es importante que se utilicen en la parte más baja, o sea, más baja, que no se utilicen en la parte más baja, perdón, que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. Ahí se refiere cuando los airbags van casi en el cuello. Debe ser más arriba. Debe estar situado en la parte superior de la cabeza y siempre tiene que estar a la altura de los ojos. ¿Ok? Siempre, pregunta de examen. Y la distancia respecto de la cabeza debe ser la más baja posible, en este caso debe ser nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien,
Perfecto, hemos llegado ya al final de este capítulo. Aquí tenemos un video explicativo, otro video del profesor David y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes me responden, por supuesto, en el chat la respuesta que ustedes consideren que es la más correcta. Primera pregunta. Carmen Estranu, profe, hoy hice mi examen teórico, psicométrico y médico, me fue súper bien y lo aprobé. Qué buena noticia, Carmen. Solo tuve una falla en el teórico y terminé mi prueba en 16 minutos. ¡Wow! Me salieron muchas preguntas de las que hacían en los test de práctica. De verdad que estoy muy feliz con Práctica Test. Me ayudaron muchísimo. La plataforma, la práctica que hice con sus instalaciones, en sus instalaciones, con el psicométrico, con lo psicométrico, sin esa práctica creo que no lo hubiese logrado. Y todo el personal humano son demasiado buenos. Ustedes maravillosas, linda. Muchas gracias, Carmen. Te pasaste. Sí me acuerdo de ti, Carmen. Sí me acuerdo, claro que sí. Te felicito, te mando un tremendo abrazo, por supuesto, de parte de todo el equipo de Práctica Test. Muchas, muchas felicitaciones, que tengas mucho éxito y que seas una excelente conductora. Y cualquier ayuda que necesites, por supuesto, ya sabes dónde estamos. Ahí estamos todos los chiquillos. Muy bien, felicidades. Ay, sí, vamos que se puede. Felicitaciones. Por supuesto, aquí en la escuela de conductores, ahí ustedes encuentran a todos los chiquillos que ustedes ven en los videos, a Javier, al profe Matías, a Jaime, David, ahí todos trabajamos ahí, así que cuando quieran nos van a visitar. Vamos a ver entonces. Primera pregunta, felicitaciones Carmen, un abrazo. ¿Cuál es la función que cumple el motor de un vehículo? A. Conducir energía. B. Transformar energía. C. Generar energía. Muy bien. Según sus respuestas, me dicen que es... Acuérdense lo que hablamos. Susana, mira, por el momento no puedo contestarte esa pregunta, pero te sugiero, por favor, hay un número en el que aparece en practicatest.cl, que es el número que contestan preguntas cuando hay dudas y cuando hay errores también. Te pido por favor que mandes esa pregunta al número que dice consultamos tus dudas. Ese es el número de la plataforma y para poder solucionar todas estas preguntas que no se entienden y muchas veces tienen error. Te sugiero por favor que mandes la pregunta, ¿ya? Porque ahora me voy a perder nos vamos a perder con las preguntas que estoy realizando yo, ¿te parece? Perfecto. Y ahí, por supuesto, Susana, cualquier cosa nos comentas mañana. Entonces, esto es la función que cumple el motor en este caso, es transformar la energía. Miren, el motor es una máquina que transforma energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40% debido a las pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. Ahí está la respuesta. Entonces, transformar la energía. Muy bien, así que no se los olvide, pregunta de examen. La efectividad del airbag está asociada al uso del cinturón de seguridad.
Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Eso es A, verdadero, B, falso. Muy bien, estoy mirando sus respuestas, claro que sí. Eso es súper verdadero. Muy bien, claro que sí. El airbag no funciona, no cumple su funcionalidad si no está correctamente acompañado del cinturón de seguridad. Vamos a ver este ejercicio, los espero. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más la distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo, yo lo espero. Marque su respuesta. Eso es, estoy mirando sus respuestas. ¿Cómo era el cálculo? Se me olvidó, mucha abeja. Acuérdate que yo no voy a estar contigo en el examen, pero te voy a dar una pista. La distancia de reacción se multiplica por 3. La distancia de frenado se multiplica por 5. Luego, esos dos resultados se suman. Claro que sí. Vamos a ver, estoy mirando sus respuestas. Súper. Exacto. Creo que ya entendí, jajaja, dice María. Qué bueno, María. Esa es la idea. Miren acá. Claramente, yo creo que todos se dieron cuenta que no aparece la alternativa, ¿verdad? La alternativa no aparece exacta y tenemos que seleccionar un número que se aproxima al resultado, porque ¿cuánto les dio el resultado? ¿Cuánto les dio? 56, claro que sí. Entonces, como dio 56, tengo que buscar una alternativa que se aproxima a 56 y en este caso sería 50 metros. Vamos a ver si eso es correcto. Y eso es súper correcto, excelente. ¿Ven que aprendieron? Así se calcula. Muy bien. Siguiente pregunta. La función principal del aceite es la de A, refrigerar, B, aumentar la fricción, C, ninguna de las mencionadas, D, reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. Marque su respuesta. Acuérdense que yo les decía que el aceite es como la sangre del ser humano. Nutre todas las, como el ser humano nutre todos sus órganos, en este caso el aceite, pasa por todas las partes móviles del vehículo para evitar la fricción, el roce excesivo para evitar el desgaste de las piezas móviles. Esa es su función. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Muy bien. Última pregunta. Aquí está la pregunta que alguien me comentaba. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A, tercer piso sin red de seguridad, B, cuarto piso sin red de seguridad,
C, quinto piso sin red de seguridad. Bueno, en esta pregunta, no sé quién era la persona que me preguntaba, pero yo más que nada veo una analogía a los daños que se provocan. En el sentido, es como una comparación, ya que un choque a 50 kilómetros por hora, o sea, cuando el vehículo va a 50 kilómetros por hora y choca, los daños que provoca de acuerdo a la velocidad del impacto del choque, va a ser igual que en este caso lanzarse desde en este caso, claro que sí. A mí me salió esa pregunta hoy. Claro que sí. Esto va a ser igual que lanzarse desde un cuarto piso sin red de seguridad. Tiene que ver con la velocidad del que la velocidad a la cual tomas en este caso y también el tipo de impacto que vas a tener. A eso yo analizo que se refiere esta pregunta. ¿Ya? A eso me refiero. Esto es como en la clase, pusieron la velocidad de 90, 50 y 30, el impacto de muerte en otra clase. Ah, ya, en la foto se ve, sí, en la foto justo. Si alguien tiene buena vista, se podrán dar cuenta que en la foto sale la respuesta, claramente. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test, ya hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana nos tocan 2 capítulos, ¿ya? ¿Qué capítulos nos tocan para aquellas personas que puedan leer el capítulo durante el día? Mañana nos corresponde el capítulo de convivencia vial y nos toca el capítulo del individuo en el tránsito. Si ustedes pueden leer solamente estos 2 capítulos durante el día, si los pueden repasar, créanme que va a ser súper buen complemento para que en la noche nos podamos reunir y podamos, por supuesto, estudiar todo este contenido. Muy bien, ya, hemos llegado al final. Que estén súper, súper bien. Mañana igual, la clase igual que hoy, sí, a las 21 horas nos encontramos. Que estén súper, súper bien. Mañana tengan un excelente día y nos vemos mañana. Chao, chao. Que estén súper.